Así que como escuchamos esta noche, todos tenemos una historia. A story how God has changed us Una historia de cómo Dios nos ha cambiado a nosotros and brought us from death to life. y nos trajo de muerte a vida. And our testimony En nuestro testimonio is really important with missions. es muy importante con las misiones. Because if you're talking to a non-Christian, Porque si ustedes están hablando con un no creyente, they may not believe the Bible. ellos no crean en la Biblia, They may argue against the Bible. ellos tal vez estén levantando argumentos en contra de la Biblia. Obviously, I believe the Bible is 100% true. Y claro, por supuesto, de mi parte, yo considero que la Biblia es 100% verdadera. And you can defend every aspect of the Bible. Y tú puedes defender cualquier aspecto de la Biblia. But something that no atheist, no other religion can argue Y algo que ningún ateo o cualquier otra religión pueda argumentar en contra de la Biblia is against your testimony. es en contra de tu testimonio. It's of your story, how God saved you and changed you. Porque es tu historia de cómo Dios te cambió y te salvó. So when we are thinking of missions, Así que cuando estamos pensando en misiones, part of that is your story. parte de eso es tu historia. And so I was planning on doing this Thursday, Así que estaba planeando hacer esto el jueves. but clearly God had plans for tonight. Bueno, claramente Dios tenía otros planes para esta noche. And so what I want to do for tonight Así que lo que quiero hacer esta noche is show you how do you share your testimony. es cómo tú puedes compartir tu testimonio. Because your story may be different from my mom's, Porque tal vez tu historia sea completamente diferente a la historia de mi madre, but it's still important to God. pero aún así es importante para Dios. And it still shows God's faithfulness to a lost and dying world. Porque todavía demuestra fidelidad a un mundo quebrado y perdido. And so in order to see how do you share your testimony, Así que en orden para poder compartir tu testimonio, we're going to be in the book of Acts, vamos a estar en el libro de Hechos, chapter 26. capítulo 27. And the Apostle Paul Así que el apóstol Pablo, actually shares his testimony and gives us a model. él comparte su testimonio y nos da un modelo. So Acts chapter 26, and we're going to begin with verses 1 through 3. Así que capítulo 26, versículos del 1 al 3. Hechos capítulo 26, versículos del 1 al 3. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así en su defensa. Me mantengo por dichoso, oh rey Agripa, que de que haya de defenderme hoy delante de ti en todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. So at this point, Paul is in prison. Así que en este punto Pablo está en prisión. He has been falsely accused by the Jews. Él había sido acusado falsamente por los judíos. And he is standing before King Agrippa. Y él está delante del rey Agripa. And he's about to give them a defense, Y él está a punto de dar una defensa, which is his testimony. la cual es su testimonio. And so what we're going to see next Así que lo que vamos a ver es lo siguiente, is the beginning of Paul's testimony. es el principio del testimonio de Pablo. It's Paul's life before Christ. Es la vida de Pablo antes de Cristo. So I'm not going to draw anything today. No voy a dibujar nada esta noche, Don't be disappointed. así que no estén decepcionados, But I am going to write up here. pero voy a escribir aquí. So, okay. So let's read about Paul's life before Jesus. Así que leamos la historia de Pablo antes de Jesús. So we're going to read Acts 26 verses 4 through 11. Así que vamos a estar en Hechos capítulo 26, versículos del 4 al 11. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que haya de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche,
Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. So Paul, before Jesus, Así que Pablo, antes de Jesús, was a religious person. era una persona religiosa. He was a Pharisee, Él era un fariseo, which was a very religious Jew. lo que era un judío muy religioso. He lived his life thinking he was pleasing God, Y él vivió su vida pensando que él complacía a Dios, but in fact he was doing the opposite. pero de hecho estaba haciendo lo contrario. It says that he pursued Christians. Y decía que él perseguía a los cristianos, He punished them, él los castigaba, put them in jail, los ponía en prisión, voted to kill them. votaba para matarlos a ellos. When you're thinking about an ideal Christian, Así que cuando están pensando en un cristiano ideal, Paul doesn't exactly fit the resume. Pablo exactamente no entra dentro del rango de un cristiano devoto. But did it matter what Paul did before to God? Pero realmente le importó a Dios lo que Pablo hacía antes, Because God can work through anyone. porque la realidad es que Dios puede trabajar a través de cualquier persona. What about your story? ¿Qué tal la historia de ustedes? Because when we think about our life before Christ, Porque cuando nosotros pensamos en nuestra vida antes de Cristo, when we are sharing our testimony, cuando nosotros estamos compartiendo nuestro testimonio, it includes a couple of different things. incluye un par de diferentes cosas. It includes the circumstances. Incluye también las circunstancias. When you think about my mom's testimony, Cuando piensan acerca del testimonio de mi madre, she had a lot of really bad circumstances. ella tenía muchas malas circunstancias. From the time when she was little to even an adult, Desde el momento que ella era una pequeña niña hasta que ella fue una adulta, those circumstances were not great. las circunstancias nunca fueron las mejores. But also, another part of our testimony before Christ Pero otra parte también de nuestro testimonio antes de Cristo is our sin. es nuestro pecado. You see, Paul admits his sin right here. Y como pueden ver, Pablo aquí admite su pecado. He said he was a murderer, Aquí Pablo dice que él era un asesino and he lived contrary to God's plan. y él vivía al contrario del plan de Dios. Sometimes part of our testimony Así que muchas veces parte de nuestro testimonio includes sharing our sin before Christ changed us. incluye también compartir parte de nuestro pecado antes de conocer a Cristo. But in addition, it's also problems. Y adicional a eso, también problemas. Paul's life, from an earthly perspective, was pretty successful. Así que desde la perspectiva terrenal, la vida de Pablo, en su punto de vista, era todo un éxito. He was one of the best Pharisees of his time. Él era uno de los mejores fariseos de su tiempo. But for other people, their testimony Pero para otras personas, en su testimonio, includes a wide variety of different problems. se incluye una gran variedad de diferentes problemas. In addition, we have En adicional a eso, tenemos, Judas. Is that doubts? ya, no, wait. Ya. Los Dudas. is doubt. So a lot, and from my mom's story, you can hear Así que en la historia de mi madre pudieron escuchar that she had a lot of doubts. que ella tenía muchas dudas, She didn't know what the future held. porque ella no sabía qué era lo que el futuro tenía. Maybe that's part of your story, Tal vez esa es parte de tu historia, where there was a time where you did not know how you would get through today. donde un punto en su vida donde estuvieron preguntándose cómo iban a poder atravesar ese momento. You didn't have the hope that Jesus brought you at that point. Y no tenían la esperanza que Jesús les trajo hasta ese momento. And then finally, part of our story before Christ Y finalmente parte de nuestra historia antes de Cristo is Dolores.
es el dolor. That's pain, right? Yes. Okay. Well, good. Gracias. And clearly, you know from my long story, Y claramente, en base al testimonio de mi madre, there was a lot of pain. había mucho dolor involucrado. It wasn't an easy road, No fue un camino fácil, but that's okay pero eso está bien, because God makes us strong. porque Dios nos hace a nosotros fuertes, God makes our weaknesses strength. porque Dios convierte nuestra debilidad en fortaleza. And so think for a second of your story. Así que pensando en la historia de ustedes, Where was your life before Jesus? ¿dónde estaba puesta tu vida antes de Cristo? Don't be ashamed of it No tengas vergüenza de ello, because God He fixes broken things. porque Dios se especializa en arreglar cosas quebradas. And so again, your testimony, when you were wanting to share it with others, it should include your life before Jesus. Así que a la hora de compartir tu testimonio debe ser incluido cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. But we don't want to leave it there Pero nosotros no solamente queremos dejar nuestra historia, nuestros testimonios ahí. because we did not say in the brokenness, in the pain, in the sin. Porque nosotros no nos quedamos en el quebrantamiento, en el castigo y en el pecado. Because if we are a Christian, God saved us. Porque si somos cristianos, Dios nos ha salvado a nosotros. Not through anything that we did, No a través de ninguna cosa que nosotros hayamos hecho, but through what Jesus did. sino lo que Jesús hizo. Let's continue with Paul's testimony. Así que continuemos con el testimonio de Pablo. So we're going to go from verses 12 to 18, Vamos desde el versículo 12 hasta el 18, where Paul's going to talk about the circumstances around his salvation. donde Pablo va a estar compartiendo sus circunstancias alrededor de su salvación. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, y la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que te reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia entre los santificados. And so the next part of our testimony is sharing how did Jesus save you. Así que la siguiente parte del testimonio de ustedes es cómo Jesús los salvó. What were the circumstances around it? ¿Cuáles eran las circunstancias alrededor de ese momento? Because for Paul, Porque para Pablo, Paul was living his life. Pablo estaba viviendo su vida. Where was he going when Jesus met him? ¿A dónde se dirigía Pablo cuando se encontró con Jesús? Why? Why was Así he que, going there? Damasco. Ahora, ¿por qué se dirigía a Damasco? To put in prison many Christians to kill them. Absolutely. Exactamente. He was living his life Él estaba viviendo su vida when Jesus interrupted his story cuando Jesús vino e interrumpió su historia and changed his life forever. y cambió su vida para siempre. Changed his destination Cambió su destino and changed his future. y también cambió su futuro. It's the same thing for us. Y es lo mismo para nosotros. When God saved us, Cuando Jesús nos salvó a nosotros, we were living our lives nosotros estamos viviendo nuestras vidas and he changed our destiny forever. y Él cambió nuestro destino para siempre. So when you were sharing your testimony, Así que cuando están compartiendo su testimonio, this part in the middle is extremely important esta parte en el centro es extremadamente importante. because you need to let that person know Porque ustedes necesitan hacerle saber a esa persona en la cual están compartiendo why there is a difference. por qué hay una diferencia.
And the difference is because of Jesus. Y la diferencia es por causa de Jesús. No other name but Jesus. No hay ningún otro nombre excepto Jesús. And so again, you're going to begin by telling your life before Jesus. Así que nuevamente van a empezar compartiéndoles a ellos la historia de ustedes antes de Jesús. Then you're going to share the circumstances around your salvation. Luego van a compartir acerca de sus circunstancias en la salvación. But there's one more part to your testimony that's really important. Pero también hay otra parte que es muy importante aunado al testimonio. And that's your life after Christ. Y esa es la vida de ustedes después de Cristo. For Paul, he doesn't actually share about that right here. Y para Pablo, exactamente, él no describe ni comparte su vida. He does a little bit, but he's still in the middle of his story. Él no lo comparte completamente, solamente un poquito, porque él todavía está en medio de su historia. But he does it a little bit more in 2 Timothy chapter 4, verse 6. Pero él lo hace en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Please turn there. Vamos allá. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. And the book of 2 Timothy Y el libro de 2 Timoteo, is the last letter that Paul likely wrote. que es la última carta que Pablo escribe. He is in Rome when he's writing this, Él está en Roma cuando está escribiendo esta carta, waiting to stand in front of Nero. esperando ya delante de Nero, what is that? He was a Roman emperor. De un emperador romano en ese momento. And he's writing to his disciple Timothy. Y él está escribiendo a su discípulo Timoteo. And at the very end of the letter, Y al final de la carta, in 2 Timothy chapter 4, verses 6 through 8, el capítulo 4, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. that's a lot different than the Paul we met at the beginning. Y este es un Pablo completamente diferente al Pablo que conocimos al principio. This is a Paul who devoted his life to Jesus. Este era un Pablo que fue devoto completamente a Jesús And it wasn't easy for him. y no fue fácil para él. It was actually really difficult. Y fue realmente muy difícil. In 2 Corinthians En 2 de Corintios, chapter 11, en capítulo 11, Paul talks about a little bit of his hardships after Jesus. él habla un poco acerca de sus tribulaciones después de Jesús. Because we know that even though you are a Christian, Porque todos sabemos que aunque seas cristiano, the world is still broken. el mundo todavía sigue estando quebrado. Life is still hard La vida todavía es difícil. until Jesus comes back and fixes everything. Hasta que Jesús regrese y arregle todo. And so Paul's going to share a little bit of that. Así que Pablo va a compartir un poco acerca de eso. 2 Corinthians chapter 11, verses 24 through 29. Así que está en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 29. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he sido padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿O yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? So you see, was Paul's life easier after he became a Christian? Así que pueden ver que
Realmente la vida de Pablo no fue nada fácil luego de convertirse en cristiano. I would say, in a lot of ways, no. Y yo diría, no, completamente no lo fue. I hope that those things never happen to me. Realmente yo puedo decir que ninguna de esas cosas jamás me sucedió a mí. You know, before Christ, he was very successful according to this earth. Porque antes de Cristo, de acuerdo a lo terrenal, era un hombre muy exitoso. He obviously had problems and challenges before Christ, Él obviamente tenía problemas y tenía retos antes de Cristo, but there was a big difference. pero había una gran diferencia. There was a difference for Paul, Había una diferencia para Pablo and it's a difference for us. y también una diferencia para nosotros el día de hoy, Because of Christ. y por causa de Cristo. Let's look at one last passage together. Ahora veamos un último pasaje juntos. In 2 Corinthians chapter 12, En 2 Corintios, ahí en el siguiente capítulo, el 12, Paul talks about a thorn in the flesh. aquí Pablo habla acerca de un aguijón en la carne. And let's read verses 8 and 9. Vamos a ver versículos 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. So the question of how is your life different after Christ? Así que la pregunta es, ¿cómo tu vida luce diferente luego de Cristo? For Paul, it was that he stopped relying on himself. Y para Pablo fue que él dejó de poner su confianza en él mismo. He stopped living for himself, Él dejó de vivir para sí mismo and he relied on the power of Christ. y él confió en el poder de Cristo. He was faithful to God, Él fue fiel a Dios and at the end of his life, he gave it all for him. y al final de sus días él lo dio todo a él. And so think about your life. Así que piensen acerca de su vida. Most of us will not have a testimony like Paul, Tal vez muchos de nosotros no tengamos un testimonio como Pablo, but how is your life different since Jesus saved you? pero cómo tu vida es diferente ahora que Jesús o Cristo Jesús ha cambiado tu vida. When you share your testimony with others, Cuando tú compartes tu testimonio con otras personas, it's really important to talk about that es muy importante hablar sobre eso, because you have to show other people porque tienes que compartir con otras personas y mostrarles that when you become a Christian, que cuando uno se convierte en un cristiano, there's a difference, hay una diferencia, there's a change. hay un cambio. We no longer live like the world. Ya no vivimos como el mundo, We no longer live like we did before Christ ya no vivimos como antes de conocer a Cristo Jesús, because Christ changed our destiny. porque Cristo Jesús cambió nuestro destino Christ changed our future. y Cristo cambió nuestro futuro. And so my challenge for you guys today Así que mi reto, mi desafío para ustedes el día de hoy is if you have never shared or written out your testimony, es que si tú nunca has compartido o has escrito tu testimonio, why not do it today? ¿por qué no hacerlo el día de hoy? Why not do it tonight? Write it out for the first time. ¿Por qué no lo escribes esta noche por primera vez? Again, it doesn't have to be like my mom's. Ahora, nuevamente, no tiene que ser como el testimonio de mi madre. It can be a paragraph Puede ser un párrafo where you begin with your life before Christ. y pueden empezar con su vida antes de Cristo Talk about how your life changed because of Christ. y pueden después describir cómo su vida cambió por causa de Cristo. And God can use these testimonies Y Dios puede usar este testimonio for His honor, His glory, and His kingdom. para su honor, para su gloria y su reino. And so, again, that's my challenge for you today. Ahora, nuevamente, este es mi desafío para ustedes el día de hoy. Take 20, 30 minutes Tomen 20, 30 minutos and write out your testimony. y escriban su testimonio. You never know when God can give you an opportunity Nunca saben cuando Dios les puede dar a ustedes una oportunidad to share it with other people. para compartir con otras personas. So let's pray, church. Así que oremos, iglesia.